Hola, muy buenas a todos. Aquí estamos con Poppy. Ay, Wizzy, que esta vez será Poppy Playtime con su libro, que quizás cosas que no sabían. Vamos a ver. 50 curiosidades del Orientation ¿Qué Notebook será? de Poppy Playtime. Número 1. ¿Cómo El sea libro de así Poppy que se Playtime llame? Orientation Notebook es el más ¿Qué? reciente trabajo de Mob Entertainment, siendo Sí, el primer mucho. libro creado por los de Poppy, de muchos nuevos que primer- vendrán si es que este tiene el éxito primer esperado. Que por libro. cierto, simula ser una especie de guía para nuevos empleados donde se ¿Guía? nos relata un poco de la política de la empresa, sus personajes y las reglas que deben de seguir Personajes. todos los empleados de Playtime Co. Sí, Número 1.5. En una parte nos comienzan a hablar de la mejor forma de jugar Poppy Playtime, que es usando Opera Hex, que no es como los demás navegadores que te dejan ZZ sin nada brillante ni Que ya eso exclusivo. fue que No, fue. utilizar junto Opera. con verlos más de nuestras tareas. ¿Quién no Mientras quisiera tener Opera Cartas y juegos más y descargue. Sabemos sus siglas. A ver. El libro está siendo protagonizado por un nuevo empleado desconocido, del que Empleado. solamente sabemos sus siglas, P.W. Este extraño P. colega es un biólogo el cual se W. siente muy confundido, ya que fue ¿Biólogo? contratado por una empresa que fabrica juguetes, algo que lo dejó verdaderamente desconcertado, y es por eso que ha decidido notar todo Sí. lo que ven ciertas notas adheridas al cuaderno, para así llevar registro de las extrañas actividades dentro de la fábrica. Número 3. En el libro no Peter. se nos habla muy bien o ¿Cómo se llamará explícitamente ese del trabajo tipo? que hace PW o de los demás biólogos que fueron contratados por la PW. empresa, pero es casi seguro que tiene mucho que ver con los empleados que vemos en los niveles inferiores, siendo probablemente ¿En serio? PW uno de los científicos que estuvo encargado ya Uno sea de de los manipular los científicos experimentos podría o ser. de simplemente monitorear a los pibes dentro de la fábrica. Número 4. En la parte inicial del Debo libro ver se nos lo de relata de Genichi manera para exacta ver y el libro. explícita algunos de los reglamentos más básicos dentro de Playtime Co. ¿Cuáles Para son resumir, esos lo que dicen, reglamentos? básicamente nos hablan del prestigio y la identidad que representa esta fábrica para Prestigio, todo el mundo, por lo que son identidad. bastante exigentes con sus empleados y siguen una serie de reglas estrictas para mantener el orden Una y la serie disciplina. Número de reglas. 5. Esta serie de Ujú. órdenes estrictas disciplinarias son más o Ujú. menos similares a las que vimos en el VHS de empleados subido hace tiempo al canal oficial de Mob VHS. Entertainment. Al igual que en Sí. esta cinta, se nos explica en el libro que los empleados no tienen permitido hablar, comunicarse o pasar información a otros empleados a menos que sea necesario. Esto para otros evitar que los empleados. empleados se desconcentren o que esparzan rumores no deseados sobre la querida y por supuesto inocente Esparzan Playtime Co. Número rumores. 6. Otra de las reglas estrictas Entonces, que tiene la fábrica es sobre el ¿cuál es? mantenimiento de la limpieza y la higiene de todos sus empleados. Y aunque esto no ¿Quién puede no sonar lo tan haría? mal, ya que a fin de cuentas Sí. es algo habitual en los trabajos, en Playtime Mucho. llevaron esto hasta el otro extremo, donde Espera, PW ¿cuánto? relata que a menudo supervisores o personal mucho más alto podían hacer revisiones de su higiene sin previo aviso, llegando a revisar incluso si tenían mugre en las uñas. Esto probablemente para evitar agentes contaminantes para los que manipularan a los experimentos. Número ¿En 7. serio? Otra cosa de la que Qué se llegó a hacer exagerado mención, sería como un- podrán imaginarse. Ok, lo de las uñas le siento un poco exagerado, pero con el contexto de los experimentos se entendería, ya que prácticamente estamos hablando de órganos y todo eso. Es que al ser un Ujú. empleado dentro de la fábrica serás grabado en todo momento. Y esta es una de las mayores preocupaciones que tenía otro empleado de la fábrica, Rowan Stoll, quien por un ¿Cuál? tiempo llegó a creer que el maniquí de la entrada de la fábrica de Huggy tenía ¿Maniquí? cámaras en los ojos, ya que en verdad no sabía que Huggy lo estaba observando y era real. Pero de todas formas en la fábrica sí que hay Wow. muchas cámaras que pueden incluso invadir un poco la privacidad de los empleados. Número 8. ¿Cómo En el cuál libro se menciona algo serían? bastante gracioso y evidente, y es que ¿Cuál? llegan a decir que todos estos extraños rumores y Ujú. mitos sobre la fábrica no son nada más que difamaciones. Esto para remarcar los ¿Difamaciones? incidentes que ha habido en el pasado, y nos mencionan que todos esos comentarios negativos sobre el ambiente laboral de Playtime Co. no son nada más que un producto manipulado y creado por la competencia. Número 9. También se hace mención Es brevemente a falso. cómo los empleados tenían que lidiar con las duras condiciones de trabajo, teniendo que a ¿Duras menudo esconderse en condiciones? casilleros que estaban especialmente diseñados para desestresar a los trabajadores y hacer ¿Qué? que ganen descanso. Esto por supuesto que hace referencia a los casilleros que vemos en el speed Espera, condiciones espera. de trabajo, teniendo que a menudo esconderse en casilleros que estaban ¿Esconderse en especialmente diseñados para casilleros? desestresar a los trabajadores ¿Para y hacer que ganen desestresarlos? descanso. Esto por supuesto que hace referencia a los casilleros que Wow, vemos en el qué spin-off horrible Project debe de Playtime, ser que ese sirven para lugar. escondernos de los monstruos. Número 10. Esta Mm, línea probablemente muy no solo haga horrible. referencia a las múltiples desapariciones que ha habido en Playtime Co a lo largo de los años, ¿Múltiples? además de los comentarios de ex trabajadores que hablan del hostigamiento por el que sufrieron dentro de la Extrabajadores. fábrica, sino también es posible que se refiera al incidente del peluche de Catnap, donde miles de niños fueron Ay. intoxicados y con ataques de pesadilla, debido a que el gas rojo Pesadilla. que se introdujo en las esencias que deberían tener los peluches de los Smiling Critters, digamos Ujú. que no era el que se debía, incluso apareciendo en las ¿No? noticias, obligando así a Playtime Co a tener que descontinuar estos peluches, devolver el dinero y destruir incluso a los Catnap vendidos. Número 11. En Catnap una parte del vendidos. libro se menciona que hubo un incidente con los juguetes de Mommy Longlegs que se vendían Mommy usualmente, Longlegs. ya que si bien cada ¿Qué? uno tiene su paleta de colores correspondiente, por algún motivo se confundieron Ujú. los colores de Daddy Longlegs y se hicieron cientos Daddy de Longlegs. juguetes de Mommy de color azul. Y para evitar desperdiciar este dinero decidieron ¿En vender serio? sus juguetes a China con el nombre de Lady Ice Spider. Número 12. Este incidente con los Raro. juguetes
teniendo colores que no les corresponden, no sería la primera vez que sucede dentro de la fábrica, ya que en el capítulo 2 descubrimos que Patty Hall alteró los colores de los juguetes a propósito, siendo los que vemos en el área de juguetes rechazados. Como represalia, la empresa envió a Patty al almacén B, un sitio oscuro donde se encontraba almacenada Kissy Missy. Número 13. En el libro también se nos menciona un poco sobre todos y cada uno de los miembros fundadores de Playtime Co. o las cabezas principales de la fábrica. Siendo estos Elliot Ludwig, el fundador de la empresa, Leitpier, la cabeza de innovación, Stella Graver, la cabeza de Playker, y finalmente Eddie M. Ritterman, la cabeza de producción. Y también Jamie Roth, quien era el encargado del marketing de la compañía. Estos 5, además de un sexto que sigue sin revelarse todavía quién es, son los personajes humanos más importantes que estuvieron a cargo de los horribles experimentos. Número 14. Se llega a hablar bastante sobre Elliot Ludwig, el queridísimo fundador, mencionando algo realmente interesante sobre él. Pues como podrán imaginarse, este sujeto era extremadamente reservado cuando todavía estaba con vida dentro de la fábrica, saliendo en muy pocas ocasiones de su oficina y pasando largas jornadas encerrado allí trabajando. Muchos empleados en su tiempo llegaron a mencionar incluso que nunca lo habían visto en persona, debido a que muy pocas veces salía al público. Número 15. En el libro se confirma que Elliot Ludwig fue el diseñador oficial del Grabpack, y es que este aparato lo inventó debido a su avanzada edad, pero gracias a lo popular que fue, se volvió indumentaria reglamentaria para los empleados. También se hace una pequeña mención a la oficina de Elliot, la cual está conectada directamente con la pequeña casita de Poppy. Aunque muchos empleados no sabían del propósito detrás de esta casita, es bastante probable que confirmara que Poppy en realidad es la hija de Elliot, convertida en una muñeca. Número 16. También hablan sobre Leitpier, la cabeza de innovación de la fábrica, y confirman algo que ya veníamos sospechando desde hace bastante tiempo, y es el hecho de que Leitpier asumió la batuta de la fábrica luego de lo que le ocurrió a Elliot, tal y como vimos en el capítulo 3, siendo bastante probable que el fundador original haya sido arrestado luego de que fuera inculpado de asesinato, obligando a Leitpier a tener que asumir su mismo rol de una forma incluso más cuestionable que la anterior. Número 17. Otra de las caras de las que se nos habla es de Stella Graver, la cabeza y directora del Playker. Ella estuvo a cargo de los experimentos y monitoreó a los huérfanos. Fue presentada por primera vez en el capítulo 1 de Poppy a través de un VHS en una entrevista de trabajo donde decía que quería trabajar en Playtime Co, ya que odiaba el crecer y morir, probable motivo por el cual no le importó mucho estar a cargo de la guardería. Número 18. Y el último cabeza de la fábrica del que se hace mención es a Eddie M. Ritterman. De este empleado no se sabe prácticamente nada, siendo el responsable de ser la cabeza de investigación, además de extremadamente reservado y desconocido por el resto de empleados. Incluso no sospechan ni teorizan que ni siquiera existe, diciéndose que él es el mismísimo PW, que cree que fue inventado por la fábrica para cubrir ciertos actos maliciosos. De todos modos, a este empleado se le ha visto dentro de algunos informes, como en el capítulo 2. Número 19. El libro también nos habla sobre otro sospechoso empleado, Jimmy Roth, quien lleva el marketing de la fábrica, siendo la cara para la creación de cada uno de los personajes que vimos dentro de la compañía. Sin embargo, PW escribe a través de una nota que es bastante probable que Jimmy fuera un estafador, y gran parte de sus ideas fueron realmente robadas de otros, tomando el crédito por cosas que no hizo, como hacer a Huey Guy azul. Número 20. A pesar de que ya vimos las principales 5 caras de Playtime Co, hay un quinto empleado del cual se le hace una mención muy breve y superficial: el Dr. Harley Sawyer, a quien vimos por primera vez en Project Playtime, siendo uno de los científicos más capacitados dentro de la fábrica, responsable directo de poder darle vida a los monstruos, el gracias a su iniciativa de cuerpos grandes, además de ser tan despiadado que incluso PW le teme, gracias a sus actos inhumanos en contra de los huérfanos y los propios experimentos. Número 21. Dentro del libro también se menciona algo extraordinario, y es que no es sorpresa que en cada nuevo capítulo de Poppy Playtime se vaya agregando una nueva mano del Grabpack, la cual cumplirá una función específica en el gameplay de cada capítulo. Sin embargo, dentro del libro se confirma la existencia de una mano amarilla, técnicamente similar a la mano morada vista en el capítulo 3, con la diferencia de que esta podía usarse en casi todos los sitios, siendo casi todos los sitios. Eso serviría. De hecho, esa versión sería muy útil, pero ¿cómo lo implementarán? Creo que eso haría más fácil varios puzzles. Una especie de llave maestra. Número 22. Llave maestra. Su propio apartado, sí, no solamente para hablar de Mommy Longlegs, sino también de la familia Longlegs en general, confirmándose que la versión monstruosa de Mommy vino antes que su juguete real, siendo la primera y única monstruo de toda la fábrica que, gracias a su popularidad con los pibes, obtuvo su propia figura. Y también se nos habla de que existen otros dos integrantes araña que todavía no conocemos: Daddy y Lady Longlegs. Número 23. Eso ya lo sabíamos. Menciona algo sobre la muñeca Poppy, confirmando que no solo existe una muñeca Poppy que vemos en toda la aventura, hay muchas que llegaron a ser vendidas y que no solamente tenían la capacidad de hablar, sino también de escuchar. Pero a pesar de contar con una tecnología sorprendente, Playtime Co jamás reveló su secreto al público. Número 24. Hay un mapa que es mencionado con su propia página, siendo este el del Destroy a Toy, un lugar subterráneo creado por Playtime Co para desechar y tirar todos esos juguetes que fueron mal diseñados o tenían fallas. Obviamente sobra decir que muchos de estos, como el resto de experimentos, tenían vida y fueron incinerados tal y como vimos en Project Playtime. Número 20. Eso explica. Ay, ¿qué estoy diciendo? O sí, eso es algo que prácticamente se considera asesinato. O sea,
Hal, Dr. Sawyer literalmente estaba experimentando con huérfanos y ahora nos dicen en la cara que están matándolos con incineración, pero el problema es que los matan. La muerte es algo lenta, o sea, ni rápida, o sea, es un poco lenta, por decirlo así. 5. El libro habla sobre un curioso experimento, el experimento 1199, también conocido como el del juguete de Bron, contando en profundidad cómo fue su proceso para ser convertido en un juguete gracias al sacrificio de un empleado muy mayor que padecía de cáncer. Thomas Clark. Thomas, una vez que fue convertido en un juguete, Clark, que fue atacado por los juguetes. Experimentos, ya que se dieron cuenta de que a diferencia de ellos, que eran niños, él era un adulto que probablemente los había tratado muy mal, recibiendo lesiones graves que casi acaban con su vida. Número 26. Hay una pequeña explicación sobre Miss Delight y el propósito que cumplían las profesoras dentro de la fábrica. Y es que aparentemente fueron creadas para enseñarle a los niños desde preescolar hasta bachillerato, siendo todas iguales para evitar que los pibes se encariñaran con alguna, y lejos de darles escolar hasta bachillerato, siendo todas iguales para evitar que los pibes creadas para enseñarle a los niños desde preescolar hasta bachillerato, siendo todas iguales para evitar que los pibes se encariñaran con alguna, y lejos de darles clases con normalidad, a menudo se les solía imponer a los niños las políticas de la empresa y la historia de Playtime Co. De la empresa y para lavarles el cerebro desde muy pequeños y no hacerles ver el sufrimiento por el que pasarían. Número 27. También se nos habla de un experimento del que no se había hablado hasta ahora, el 1186, también conocido como Bobby Beerhouse. Y es que Bobby fue uno de los primeros experimentos antes del nacimiento de Catnap como monstruo, y supimos que la cirugía que hubo para convertir a la niña en un experimento falló rotundamente, a diferencia del resto de Smiling Critters, provocando que Bobby Beerhouse a menudo se desorientara, no pudiera hablar u oír, e incluso llegara a sufrir de espasmos por el dolor. Número 28. También el libro posee una sección única para hablar sobre los Smiling Critters, quienes fueron creados por Playtime Co en un intento desesperado para ganar la atención y confianza de vuelta del público, lanzando todo tipo de peluches e incluso una serie animada. Sin embargo, después del desastre que hubo con los peluches de Catnap, estaba más que claro que la propuesta de los Smiling Critters fue un completo desastre. Algo curioso considerando que la vida real fue la cosa más exitosa lanzada por Moe Entertainment en todo ese tiempo. Irónico, Número 29. En una parte del libro se nos habla un poco más a detalle del verdadero trabajo que desempeñaba PW dentro del Playtime Co. Que lejos de ser simplemente un biólogo, nuestro protagonista también fue responsable de estar involucrado en el tratamiento de varios de los experimentos, siendo uno de estos nada más y nada menos que Catnap, el que estuvo monitoreando su progreso en el año 1991 cuando lo convirtieron en un monstruo. Número 30. Sin embargo, aunque parecía que todo iba bien, sucedió un terrible incidente, el cual jamás se menciona en los juegos, pero sí en este libro. Acá se nos explica que Catnap enloqueció en una arremetida en contra de varios de los científicos colegas de PW, un incidente que dejó un saldo de 6 empleados desvividos y cuyos nombres fueron escritos por nuestro prota en el cuaderno para evitar perder su memoria, siendo aquí donde PW se promete a sí mismo que algo así no volvería a suceder jamás dentro de la fábrica, promesa que evidentemente no cumplió. Número 31. Sí, esa promesa no se cumplió debido a lo de la hora de la alegría. Esto ya se el libro también hace mención y recordatorio del incidente que hubo con la desaparición de Huey Googie. Este evento lo pudimos ver de primera mano a través de una cinta VHS subida por Moe Entertainment a su canal, y nos relata que un 18 de junio de 1992, el experimento 1170, o Alberto para los panas, se escapó de la fábrica durante toda la noche a un bosque cercano a unas residencias, obligando a un equipo de rescate a atraparlo y dejando un saldo de 9 empleados muertos. Número 32. El libro también hace mención a uno de los artefactos más interesantes de la fábrica, la máquina del Make a Friend, explicando cómo esta es el corazón de todo y que gracias a su creación en 1960, cientos de manera literal han podido ser creados de forma automática, eliminando casi por completo la manufacturación de juguetes. Esta máquina de hecho la vimos en acción en el capítulo 1 de Poppy y se convirtió prácticamente en la reliquia principal que los turistas quieren ver una vez ingresen en la visita guiada. Número 33. Hace mención también acerca del pozo de los juegues que vemos en el videojuego multijugador Project Playtime, un sitio oscuro y caluroso repleto de tuberías sin posibilidad de acceso, de donde por si casualidad nos llegamos a caer por error y no hay nadie con un grab pack cerca, jamás podrían sacarnos de ahí, siendo víctima de los pequeños experimentos que lo habitan, lo cual hace referencia al pozo que podíamos ver en el juego antes de que fuera arbitrariamente eliminado por los desarrolladores. Número 34. En uno de los últimos memos se habla de un empleado dentro de la fábrica, Rowan Stoll, narrando cómo este empezó a ver cosas que no debía de ver, e incluso armó todo un plan para desenmascarar a Playtime Co y revelarle a las autoridades sobre los horribles experimentos que conducían con los niños. Lamentablemente esto llevó a que Playtime Co usara uno de sus experimentos, Boxy Boo, para silenciar
silenciarlo de una vez por todas y evitar que se supiera lo que sucedió. Número 35. ¿Sí? El libro hace un poco más de énfasis en algunas áreas dentro de Playtime, como la Game Station, que aunque parecía un sitio de juego para los pibes, en realidad era utilizada por Mommy Longlegs y los demás científicos para hacer pruebas de destreza con los niños huérfanos, ocasionándoles inmensas pesadillas por las noches. E igualmente explica un poco más sobre la actitud de Mommy Longlegs, volviéndose hostil a menudo contra los científicos, pero demostrando una actitud maternal frente a los huérfanos que nunca habían tenido una madre. Número 36. En otra sección se nos habla sobre un experimento que vimos en el capítulo 2, Pipuca Pilot, el cual era utilizado por Red Co para las pruebas dentro de la sala de navegación. Muchos empleados dentro de la fábrica no sabían que Pidgey tenía una versión monstruosa, y ese fue el caso del empleado Marcus Brickley, quien en una cinta VHS en el chapter 2 describe cómo presenció una criatura con muchas piernas que caminaba por la pared, siendo bastante probable que al igual que Rowan Stoll, Marcus haya sido silenciado por haber visto algo que no debía. Número 37. En una parte de esa se menciona la zona de transporte de carritos. Esta la vemos en el capítulo 2 y se dice que muchos de los carritos que transportaba la mercancía que se vendía en la fábrica recibieron un nombre por parte de los empleados. Esto, por supuesto, hace referencia a Barry el carrito, el mismo que tenemos que arrastrar en el chapter 2 para poder abrirnos paso por la fábrica, y que se ha ganado el cariño de muchos de los fans por lo chistoso que es su nombre y su diseño. Número 38. El libro habla de dos cosas particularmente interesantes. En la primera se menciona que siempre que hay alguna clase de incidente, por lo general algunos empleados superiores llegan a decir esta misma frase: todo está bajo control. Cuestión que se ha dicho tantas veces que se volvió una broma dentro del equipo de científicos y trabajadores. La segunda cosa interesante comenta que existe otro libro, pero que es exclusivo para empleados de mayor rango, lo que podría significar que además de este, posiblemente en el futuro se lanzará uno nuevo con aún más información exclusiva. Número 39. Al final del libro podemos ver un enorme calendario que va desde enero hasta diciembre de 1995. Esto quiere decir que la fecha en la que PW empezó a trabajar fue en el último año en el que Playtime Code tuvo sus puertas abiertas al público. Y hay varias fechas interesantes, pero una de esas nos demuestra que PW casi renuncia luego de haber visto los horrores que había dentro de la fábrica al estar arrepentido, pero fue convencido por otros supervisores a quedarse más tiempo, lo cual es curioso porque solo días después de su renuncia sucedió el desastre del 8 de agosto de 1995. Número 40. Cerca del final. O sea, días después de eso me suena que literalmente él tiene que ver con... Ay, ya perdí la palabra. Quizá él sea el protagonista o quizás no, es muy extraño. No, demasiado raro. Al final del libro, en el calendario de 1995, se nos revela un dato importantísimo, y es que está marcado con color rojo el número de un nuevo experimento no aún visto dentro de los capítulos de Poppy, el experimento 1467, siendo este el más reciente creado por Playtime Co hasta el momento, y que seguramente veremos en el chapter 4. Número 41. No sabemos mucho sobre este experimento 1467, ya que es uno bastante nuevo, pero hay muchas teorías que podrían explicar quién es realmente. Algunos sospechan que puede que sea el Smiling Critter rechazado, del que la comunidad ha hablado bastante. Espera, Smiling Critter rechazado. ¿Había uno que fue rechazado? El prototipo creo que deberían dejarlo para el último capítulo, ya que el prototipo deberían mostrarlo. Lo que digo es mostrarlo como en el final de uno de esos capítulos o al inicio del último capítulo, para demostrarnos lo imponente y peligroso que es. Que podría tratarse de un monstruo completamente nuevo, o quizá alguno de los experimentos que no hemos visto desde el capítulo 1. Número 42. En este mismo calendario el marcador rojo destaca el 8 de agosto del 95, donde había un evento importantísimo dentro de la fábrica, el cual requería de la asistencia de absolutamente todos los empleados de menor o alto rango. Y efectivamente el evento se trataba de Joy, que vimos en la cinta VHS, y donde Captain junto al resto de monstruos desvivieron absolutamente a todos los empleados por los crueles experimentos que hicieron con ellos, siendo bastante probable que aquí PW también haya sido víctima de ellos. Número 43. En este calendario también se remarca la existencia del Playtime Park, y es que en el chapter 3, antes de entrar en el segmento del teleférico que nos llevaría directamente hasta el área del Playcar, pudimos ver un póster de un parque de atracciones de Poppy Playtime, y a pesar de que este es un teaser para el siguiente juego, dentro del libro se le hace mención de forma canónica, confirmando que quizás lo veamos muy pronto, o en el capítulo 4, o en un juego nuevo. Número 44. Ok, lo del Playtime Park es Park. Prácticamente el Playtime Park es uno demasiado largo, digo grande. O sea, ¿cómo meterían un parque dentro de una fábrica? Meter el Playcar debió haber costado millones. Ya imagínate cuánto costaría el crear un exclusivo debajo de la fábrica.
crear un parque costaría una horrible fortuna. Otra cosa súper importantísima que está escrita dentro del calendario remarca la fecha de cumpleaños de PW. Es una de las pocas veces dentro de todo Poppy que se nos revela una fecha de cumpleaños de algún personaje importante. Es el 28 de junio. Lo curioso es que el 28 de junio también es el cumpleaños del youtuber Markiplier, que fue referenciado en el capítulo 2 al presionar el botón que vemos en el cartón de Bugs Bunny. Una referencia que al principio comenzó como un easter egg, pero se convirtió en algo canónico. Número 45. En el libro se puede ver otro memo perteneciente a un empleado llamado Richard Lovitz, el cual describe cómo este se queja de las miserables condiciones en las que trabaja, obligándolos a tener que mover cientos de cajas con juguetes de Huggy Wuggy que serían llevados a los huérfanos. Luego de que la empresa escuchara sus quejas, lo trasladarían a la sala de almacenamiento de juguetes rechazados como castigo, lo cual por supuesto hace referencia a Rich, el empleado que hemos visto en el capítulo 1, 2 y 3 quejarse de Playtime Co. Número 46. También se habla un poquillo más sobre el gas rojo y sus efectos en los pibes, principalmente las alucinaciones, pesadillas y la quemadura que puede producir internamente una vez es inhalado, razón por la cual era una regla que todos los que manipularan el gas en la fábrica usasen una máscara que les ayudase a protegerse de este potente gas alucinógeno. Y lo curioso es que parece que originalmente el gas, en lugar de tener esos efectos nocivos, ayudaría a los niños a contar con más energía y alcanzar un mejor sueño, lo cual no terminó sucediendo. Número 47. El libro nos habla un poco más sobre el Playcare, y una de las reglas más estrictas que le pusieron a los empleados era no hablar ni empatizar con ninguno de los niños. Esto ya lo escuchamos en el capítulo 3, ya que decidieron seguir esta regla para evitar que los empleados, al adoptar y encariñarse con un pibe, notaran cuando alguno de estos eventualmente terminaba desapareciendo al convertirse en un experimento, lo cual probablemente fue lo que le sucedió con la madre adoptiva de Mary Payne, que sospechosamente desapareció para luego convertirse en Mommy Longless. Número 48. A pesar de que en el calendario habíamos visto que la última nota escrita por PW fue el 8 de agosto, el mismo día de The Hour of Joy, algunos sospechan que es posible que el biólogo pueda que siga vivo y que sea nada más ni nada menos ni nada más que Player, ya que muchos saben el hecho de que ¿por qué lo digo? Si esa es una teoría que yo mismo puse, del cual sabemos no hizo aparición sino mucho tiempo después del desastre que hubo en el 95, por lo que podría ser que la identidad de Player haya sido finalmente revelada y no nos hayamos dado cuenta. Número 49. También hay una pequeña entrada que habla sobre el prototipo, siendo esta la primera vez que vemos que el experimento 1006 tiene una especie de reporte detallando todos los incidentes ocurridos con él. Acá se nos explica cómo el prototipo fue capaz de inventar una especie de puntero láser utilizando nada más que un reloj para desactivar momentáneamente una cámara de seguridad y de esta manera acabar por puro placer a varios de los empleados. Reporte que también vimos en el capítulo 2 en formato VHS, demostrando lo realmente inteligente que es el 1006. Número 50. El libro también habla sobre varios de los juguetes que fueron rechazados por Playtime Co. por varios motivos. Algunos llegamos a verlos en el capítulo 2, ya que eran ideas o muy malas o simplemente demasiado aterradoras como para ser vendidas al público. Todos y cada uno de los juguetes rechazados tienen un pequeño apartado que narra por qué tuvieron que descartarlos en favor de darle prioridad a mejores ideas que pudieran ser vendidas más fácilmente a los pibes. Sí, mejor así. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Vaya, debería haber visto esta versión de Kongenichi, pero quizá mañana lo haga. Pero como dije, será mañana, así que denle like, comenten, suscríbanse, activen la campanita para los próximos nuevos videos. Pero me